con el abastecimiento, la calidad y el precio de la carne de res, que ha generado protestas, marchas y amenazas de paro, cierres de mercado, que afecta sin lugar a dudas no solamente al sector de los trabajadores en carne, sino principalmente afecta el derecho a la alimentación, afecta a la economía de la población boliviana. En ese sentido, consideramos de que no es el paro, el bloqueo que va a solucionar los problemas, es el diálogo. Y es el diálogo con las autoridades encargadas y creadas por ley para resolver estos temas. Hay autoridades que tienen que ver temas de salud, hay autoridades que tienen que ver con temas de educación, con temas de minería, de medio ambiente, sector productivo, desarrollo rural. Es decir, que el Estado tiene carteras de Estado creadas por ley precisamente para atender, para escuchar y para resolver estos problemas. Por lo tanto, hacemos nuevamente un llamado al diálogo, al directorio de Contracabol. Si ellos desean, mañana instalamos el diálogo o el martes vamos a volver a cursar una nota oficial para que ellos señalen el día y la hora en la cual podamos volvernos a sentar, a discutir y a buscar soluciones a estos problemas que se han presentado. No vamos a lograr nada con la intransigencia, es decir, con el presidente o nada, es una posición que no va a resolver el problema porque el presidente tiene una agenda que tiene que atender todo el país y para eso están sus ministros. Por lo tanto, nuevamente hacemos el llamado al diálogo a Contracabol. Viceministro, ¿se estarían negando a bajar los precios para que no afecte el negocio de la... Que ese es el propósito, ¿no? Cuando se ha suspendido la emisión de certificados de exportación, era con la finalidad de que baje el precio de la carne de res. Lamentablemente no ha sido así. Y eso ha generado una serie de versiones sobre este tema. Hay una versión que la compartimos, que en noviembre del pasado año se firmó un acuerdo con los ganaderos y Contracabol en la que se determinó que el precio gancho no iba a subir más de 24 bolivianos. Se fijó en ese momento una banda de precios, 22.50 mínimo, 24 máximo. Y para 24 bolivianos kilo gancho, los ganaderos en noviembre del año pasado señalaban que era efecto del bloqueo de caminos, efecto del diésel, porque señalaban que tenían que hacer 3-5 días para cargar diésel. Acusaban también a la divisa porque decían necesitamos dólares porque ahora toda la alimentación al ganado la tenemos que importar debido a que los incendios, las inundaciones, el cambio climático ha afectado, no tenemos alimento natural y nos vemos obligados a importar alimentos. ¿Cuál era el compromiso en noviembre? Que si se mitigaba esos tres factores, el precio no solamente se iba a mantener, sino iba a bajar. Hoy día consideramos que se han mitigado estos tres elementos. Ya no hay bloqueo de caminos, ¿no? Ellos ya no importan la misma cantidad de alimentos, por lo tanto ya no requieren la misma cantidad de dólares porque las lluvias de diciembre, enero, febrero, marzo, etcétera, han hecho crecer el pasto y el ganado se alimenta preponderantemente con pasto. El diésel con prioridad se está entregando al sector productivo, por lo tanto, estos tres factores, si bien es cierto, no se mitigaron un 100%, pero sí por encima del 60-70%, no se ven los efectos en el precio. Más al contrario, en vez de mantenerse en 24 bolivianos kilo gancho, lo han subido a 34, 40 bolivianos, ¿no? Entonces, este es un primer elemento que la tenemos que discutir. Tenemos que discutir el tema del hato ganadero. ¿Cuánto de ganado tenemos realmente en el país? ¿Cuánto consumimos? ¿Cuál es el consumo per cápita de los bolivianos? Y entre producción y demanda, ¿cuál es el excedente? ¿Tenemos excedente para exportar carne de res? ¿No? Esos son temas que lo tenemos que discutir con datos técnicos. No es de hacer acusación con acusación, sino tenemos que sentarnos. Tenemos que ver el tema de los centros de remate, que son lugares donde el ganadero lleva su ganado y ahí van a apostar los mejores postores. Y resulta que los mejores postores no siempre
es el comerciante boliviano que ofrece 15, 16 carne kilo vivo. Viene el contrabandista peruano y te ofrece 19, 20 bolivianos. Entonces, el propietario del ganado, pues le va a vender al que mejor precio le está ofertando. Y da la casualidad que el mejor ofertante es el contrabandista, ¿no? Entonces, ahí sentimos que estos centros de remate es un encuentro entre productores ganaderos y contrabandistas, donde hacen su intercambio comercial. Por lo tanto, ese es un espacio que hay que regular y hay que buscar los mecanismos para regular este tema. Entonces, estos tres factores tenemos que discutirlo y para eso convocamos nuevamente a Contracabol, porque todos estos tres factores tienen que ver con el precio del producto, ¿no? ¿Qué hacemos para que baje el precio del producto? No solamente a 24, ojalá que sea menos, no sé, o quizás sea 27 o 30. ¿Cuál será el precio justo? ¿Qué es lo que tenemos que determinar? Porque ya no vale de pretexto la libre oferta y la demanda. Entre la libre oferta y la demanda tiene que haber un punto intermedio, que es el justo precio que deben cobrar los ganaderos y es el justo precio que debe pagar el consumidor. Viceministro, en esta última marcha que realizaron los carniceros, descartaban ganar entre 22 bolivianos por kilo y también señalaban, solicitaban el cierre de exportación de la carne de res, señalaban que sigue saliendo de contrabando, el gobierno está haciendo los controles en las fronteras. ¿De dónde se sustenta que ganan 22 bolivianos por kilo? Hacían una comparación con una lista con los precios de la carne de EMAPA también, pero ahí superaban los 60, 70 bolivianos y hacían una comparación y decían, entonces EMAPA también gana lo mismo, decían los carniceros. Sí, son declaraciones de protesta, pero que las mismas tienen que ser contrastadas con datos técnicos, ¿no? Pero yo puedo decir una cosa, pero tengo que respaldarme con una estructura de costos, con una información, con un estudio técnico. Hay una información, cierto, no he escuchado de 22 bolivianos, pero sí de 12 bolivianos por kilo gancho, que lo dijo el ministro Yamir Flores. Entendemos que esa cartera de Estado tiene una estructura de costos, que la tienen que mostrar a los de Contracabol para demostrarles que se gana supuestamente 12 bolivianos por kilo. Respuesta a ello, Contracabol dice, no, ese ministro, ese viceministro está mintiendo, ¿no? Nosotros ganamos 1.50 por kilo gancho. También tiene que ser demostrado técnicamente. Pero estos temas que son técnicos, reitero, se lo tiene que contrastar en una reunión donde nos podamos sentar y podamos discutir estos datos que salen de un lado y de otro lado para ver cuál es la verdad, quién dice la verdad, porque eso es lo que a la población le genera una incertidumbre, ¿no? La población dice, ¿será 12 bolivianos? Gana mucho. O será unos 50, caramba, gana muy poco. O sea, ¿a quién le creemos si es que no nos sentamos y contrastamos los datos que tiene cada sector, ¿no? Y por supuesto ahí el ganadero, porque lo que sabemos es que el ganadero ha incrementado el precio. Una cría de vaca que antes comprabas en 2.100 bolivianos, ahora lo están vendiendo en 4.300 bolivianos. El kilo vivo de carne de ganado, que pagabas 14, 15 bolivianos, 16 bolivianos, ahora está 18, 19, 20 bolivianos. Por eso se duplica a 38, 39, 40 bolivianos. Entonces, amerita pues contrastar estos datos para ver quién le está mintiendo a la población boliviana. O finalmente nadie miente y todos tienen su verdad. Sin embargo, yo creo que la única forma para transparentar y para solucionar estos temas es el diálogo. Ellos dicen, siguen exportando. Nosotros decimos, no se ha emitido ninguna certificación de exportación, sino son lo que tenían el año pasado todavía como saldo. Pero para la gestión 2025 todavía no se ha emitido ninguna certificación de exportación. Pero nuevamente, ahí se tendrá que mostrar y demostrar con documentos, y ellos tendrán que demostrar con documentos también lo que están aseverando, ¿no? Porque son declaraciones y declaraciones que no resuelven el problema. ¿Cuántas cartas ya se han enviado al momento para hacer caso al diálogo? 3, ¿no? Para el viernes pasado 1 y para estas otras 12 cartas, a ninguna ellos han asistido.
Si me permiten otro tema, hace 2 semanas igual el mismo conflicto, pero ya está con los sectores panificadores, se resolvió el conflicto. Sin embargo, es alta la subvención hacia la harina que se tiene. Según un informe que se conoce, el 74% de la subvención va para La Paz y el Alto, y el resto del país no, tampoco llega a Santa Cruz. Conocer ese tipo de diferenciación y cuánto gasta Bolivia para el tema de la subvención, puesto de que quien estaría más ganando es el extranjero, porque se está trayendo la harina del exterior. Sí, ese es un tema que tiene que ver con la política de nuestro modelo, ¿sí? Garantizar la subvención de combustibles y de otros insumos para que la elaboración de productos no suban de precio, no se vea afectado en su estructura de costos. Por lo tanto, todos los bolivianos hacemos un esfuerzo para garantizar la subvención de combustibles de la cual todos nos beneficiamos. Todos, digo, aquellos que tienen, aunque sea una moto, se benefician con la subvención de combustibles. Los industriales, los ganaderos, el sector avícola, los empresarios, los productores, todos se benefician con los combustibles. ¿Para qué es la subvención de combustibles? Para que no suban las tarifas de transporte, ¿no? Por una parte, también se subvenciona la harina. ¿Para qué? Para que no suba el precio del pan. No solamente es la harina en el tema de los panificadores, es también el gas, son los combustibles, porque ahora las panificadoras utilizan gas natural, ¿no? O utilizan diésel o gasolina para transportar el pan a los diferentes puntos de distribución. Entonces, el Estado como tal, el gobierno como tal, hace todos los esfuerzos para garantizar que haya un presupuesto en el presupuesto general que esté destinado a la subvención no solamente de harina, sino también de combustibles, también de maíz y otros insumos que requerimos. Dejamos de percibir recursos cuando aprobamos decretos supremos que beneficie con arancel cero la importación de productos, por ejemplo, medicamentos, por ejemplo, productos de aseo y limpieza. En tema de medicamentos, son 34 millones de dólares que deja el Estado de percibir como impuesto. En el tema de productos de limpieza y aseo, más de 60 millones. Es decir, el Estado está haciendo todos los esfuerzos para evitar que se afecte la estructura de costos, ¿no? Entonces, evidentemente, no se benefician todos con la harina subvencionada por una decisión propia del sector. El gobierno firma convenios con las entidades matrices, no lo hace con las asociaciones o las federaciones, porque eso sería un tema incontrolable. Entonces, firma un convenio con la Confederación Nacional de Artesanos Panificadores, como ente matriz, como ente que representa a todos los panificadores del país. Pero internamente hay pues problemas, unos que se conocen, otros que no se conocen, unos que quieren afiliarse a la Confederación, otros que no quieren afiliarse a la Confederación. Por lo tanto, ese es un tema orgánico en el cual nosotros no intervenimos. Segundo, hay federaciones de artesanos panificadores que desprecian la harina nacional. Por ejemplo, Tarija. Ellos prefieren trabajar con la harina argentina por 2 motivos. Señalaban que es de mejor calidad que la harina nacional y que era más barato que la harina nacional en su momento. Y por eso que el pan en Tarija cuesta más que en el resto del país. Y en los otros departamentos entiendo que es por un tema orgánico más que por otro factor. Por lo tanto, en la medida que ellos resuelvan su problema orgánico y puedan ser parte de esta confederación, de este ente matriz que firma un convenio con el gobierno, seguramente la solicitud de cupos se modificará y tendrá que ser atendida. Pero es subvención argentina, de la harina argentina, la subvencionada, y 2, es sostenible todavía el tema de presupuesto de la subvención. Mira, cuando la harina subvencionada estaba en 120, 130 bolivianos, la harina argentina estaba entre 130 y 140 bolivianos. O sea, era igual o en algunos casos un poco menos. Entonces, en Tarija decían, no nos sirve la harina subvencionada, es mejor traerla la harina argentina. Y por eso ellos han pedido una norma que libere las importaciones. Entonces, se ha emitido un decreto supremo para la libre importación de harina, no solamente de Argentina, sino de cualquier otro país, puede ser del Brasil, de cualquier país. Eso a pedido
de los propios panificadores que dicen no queremos trabajar con la harina nacional porque además el mapa se atrasa, no tienen, solo liberen la importación. Hemos liberado la importación de harina, pero tampoco satisface, entiendo, al sector, ¿no? Entonces, Pando no se beneficia con la harina nacional porque les es más fácil traer harina del Perú o del Brasil. Santa Cruz no se beneficia por un tema de la federación, como también Tarija. El resto reciben la harina subvencionada. Ahora, no todos los panificadores de La Paz y el Alto se benefician con la harina. ¿Por qué? Porque no todos elaboran pan de batalla. Hay pues una infinidad de panificadores que elaboran pan especial que tienen una variedad inmensa, ¿no? Entonces, la harina subvencionada está destinada para uso exclusivo de la mazaqueta, no de la sarnita, la cauquita, el cachito, el chamillito, el pan de leche, el pan de maíz y los otros, la gran variedad de panes especiales que tenemos. Esos, lógicamente, tienen que pagar el precio de la harina del mercado, o ya sea nacional o extranjera. Viceministro, se viene Semana Santa, los operativos que se van a realizar tomando en cuenta la elevación de los precios del pescado. Sí, estamos organizando 2 ferias del pescado con los productores de pescado, especialmente del lago Titicaca, para esta Semana Santa, a fin de que se especule también por parte del intermediario. Segundo, se van a intensificar los controles, ya lo hemos hecho con la Intendencia Municipal, incluso con un concejal Jorge Dulón. Este fin de semana, el viernes, el sábado, se han realizado estos controles. Lo vamos a seguir haciendo en La Paz, en el Alto y en todos aquellos lugares donde se puede identificar esta sobredemanda que por Semana Santa se tiene con el pescado. Está llegando bastante pescado, también nos dicen de la Argentina. También se van a hacer esos controles respectivos. Viceministro, ¿en qué medida es posible que pueda intervenir su cartera en el conflicto que tienen los choferes, que todavía está insuelto? El martes supuestamente se va a promulgar una ley municipal que va a congelar los pasajes, los mismos que ya tienen otro precio actualmente. ¿Qué medida es posible evitar que haya un paro como el que hubo jueves y viernes acá en la ciudad? Sí, en defensa de los usuarios, nosotros queríamos plantear también una intermediación, siendo y conociendo además que esta es una competencia de los gobiernos municipales, quienes definen el tema de las tarifas, el tema de las rutas, el tema de los servicios en cuanto a las tarifas de transporte. Pero entiendo que ya el defensor del pueblo se ha ofrecido de intermediario, han aceptado esa intermediación y ojalá que este lunes que ellos se reúnen, vayan a buscar una solución, siempre pensando en la población que es la más afectada con este tipo de bloqueos que vulnera derechos de la población. Estos casi 2 días de bloqueo que hemos tenido la semana pasada, hemos podido constatar con bastante preocupación cómo se vulnera el derecho de la población, que precisamente los sectores de menores recursos económicos viven en lugares alejados del centro urbano y quienes tienen la necesidad de transportarse, de trasladarse a los centros urbanos. Han hecho incrementar las tarifas de taxi de 10 bolivianos, 15, 20, 30, 40 bolivianos por tramo, y esto pues es un atentado, un golpe, un castigo a la población boliviana. Entendemos que las necesidades que tiene el sector de transporte, los incrementos que ellos han debido sufrir en su estructura de costos, pero eso pues tiene que ser trasladado a un estudio de costos real, transparente, y que el alcalde tome la decisión más acertada pensando, reitero, en la población boliviana. Nosotros vamos a estar atentos, si es que requieren la participación, lo vamos a estar en el lugar que ellos requieran, aunque pues el sector de transporte es un sector muy sensible, ¿no? Apenas se dice algo, ellos ya reaccionan de manera totalmente diferente, pero bueno, la población está esperando que puedan buscar una solución y evitar un nuevo paro de transporte los siguientes días. Muchas gracias. Ministro. Si digo algo más, que renuncie. Perdón, ministro.